Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Habitualmente, cuando pensamos en las catedrales, y muy especialmente una catedral en Castilla, lo primero que nos viene a la mente es una construcción medieval. Es cierto que la Catedral de Segovia tuvo que ser reconstruida después de la revuelta de los comuneros de 1521, de modo que si nos atenemos a las divisiones tradicionales de los periodos históricos, esta catedral ya fue levantada en la Edad Moderna, pero aún siguiendo las tradiciones medievales del lenguaje gótico, algo que hemos tenido ocasión de mostrar cuando hablábamos de la arquitectura religiosa de Carlos V, y explicábamos cómo este monarca, hasta el saqueo de Roma, apostó por las formas constructivas tradicionales, esas del gótico. Por supuesto, en el momento que empezamos a visitar estos grandes edificios absolutamente majestuosos, es inevitable encontrarse con las otras etapas artísticas, precisamente de esa edad moderna, que se insertan dentro de estas estructuras de tradición medieval. Y entonces aparece el largo repertorio de los retablos, las esculturas, los púlpitos, las rejas, que pertenecen a los estilos que solemos denominar Renacimiento y Barroco, y que es una forma simplificadora de decir que estaban realizados durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero es que lo que solemos olvidar es que estas catedrales son edificios vivos, que no se acabaron cuando se terminó el arte barroco, sino que han seguido teniendo una existencia. No solo ya una existencia vinculada a la propia liturgia y sus modificaciones, por ejemplo, las derivadas del Concilio Vaticano II con el nuevo emplazamiento del altar, mirando hacia los feligreses, ya la omnipresencia de los bancos para que estos feligreses puedan seguir de una forma más o menos cómoda la liturgia, sino sobre todo el hecho de que también hay manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX que pueden incorporarse a estas catedrales y que nos suelen chocar por esa especie de complejo de que a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, de la razón, de la ilustración, ya no hay sitio para seguir venerando el mundo católico y por tanto desarrollando ese arte católico que, habiendo sido muy rico en época medieval o durante la Edad Moderna, pareciera que desaparece en este mundo contemporáneo. Pero aquí, en esta capilla de los Saldaña, tenemos un ejemplo muy hermoso de un arte contemporáneo de finales del siglo XIX, que viene a demostrar cómo el arte católico no había terminado con el fin de ese periodo barroco. Esta capilla se configura como un doble espacio. Por un lado tenemos la antigua sacristía, que es una obra diseñada por Rodrigo Gil de Ontañón y finalizada en el año 1572, y por otro lado tenemos al fondo una capilla o panteón familiar que fue construida y adquirida por don Antonio Ayala Berganza. Es precisamente don Antonio Ayala Berganza quien el 28 de marzo de 1686 solicita al Cabildo de la Catedral permiso para construir una capilla que se concibiera como un panteón familiar, como un relicario, como sagrario, y de esa manera poder trasladar a esta capilla los restos de sus familiares difuntos. Lo que pasa que don Antonio lo que solicita es este espacio, la antigua sacristía. Claro, esta propuesta fue denegada por el Cabildo de la Catedral porque le dijo que este espacio, esta sacristía, había sido construido con el esfuerzo físico y económico de los segovianos. Y lo que le propone a don Antonio es que compre un terreno para construir su capilla, y eso es finalmente lo que hizo. Él compra el terreno para añadirlo a este espacio de la antigua sacristía, y él es donde se construye ahí esa capilla. Esa capilla es una exaltación a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Tenemos un retablo magnífico de Churriguera que fue realizado en el siglo XVII, y en los intercolumnios hay unas puertas que se abren y están llenas de reliquias que don Antonio se procuró a lo largo de toda su vida. Está dedicada a Fernando III el Santo, que aparece representado en la parte de arriba. Hay que tener en cuenta que él va a ser canonizado en el año 1671, que está en pleno auge la devoción popular a este santo, y don Antonio Ayala Berganza
pone bajo la advocación de San Fernando esta capilla. Además tenemos que tener en cuenta que su confesor fue don Raimundo de Losana, que era también segoviano. Y también destacar de este retablo el tabernáculo que tiene, que fue un añadido posterior en el año 1718 y es giratorio, va girando en función del tiempo litúrgico en el que estemos y, como decíamos, pues es una exaltación a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por otro lado tenemos esta antigua sacristía que, como decíamos, fue diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón y que se finalizó en el año 1572. Si uno accede a esta capilla, lo primero que llama la atención es cómo se concibe el acceso a la capilla. Se concibe como un arco de triunfo, donde podemos ver a San Pedro y a San Pablo en los tondos y el jarrón con las azucenas o el búcaro. Y cuando nosotros accedemos a la capilla, a esta sacristía, esta antigua sacristía, lo que destacamos es este magnífico retablo de Daniel Zuloaga. Este retablo tiene una historia tremendamente bonita, está unido a la imagen del Cristo crucificado de Manuel de Pereira. Y es que hay que decir que Daniel Zuloaga se instala en Segovia en el año 1893 y este retablo se va a colocar 3 años después, en 1896. ¿Y por qué tenemos este retablo de Daniel Zuloaga en la catedral? Porque la marquesa viuda de Lozoya lo que hace es regalar a la catedral el Cristo de Manuel de Pereira, un Cristo del siglo XVII. Y en base a este Cristo, pues el Cabildo se compromete a realizar este retablo en cerámica por el que pagó 10.000 pesetas. Eso es lo que costó este retablo. Este retablo se financió de la siguiente manera: pues el hermano de la marquesa aportó 2.000 pesetas, el obispo de entonces, el obispo Pozuelo, aportó 3.000 pesetas y las 5.000 restantes fueron aportadas por el Cabildo de la catedral. Conviene decir que es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la ciudad de Segovia, donde la cerámica de Zuloaga se va a poner al servicio de la arquitectura. En este retablo de Zuloaga podemos ver que tiene una mesa de altar en la parte de abajo, donde está el escudo de la marquesa viuda de Lozoya, de María de la Asunción Mascaró del Hierro, y luego podemos ver cómo en el banco de este retablo está realizado en madera, pero está con incrustaciones en cerámica de Zuloaga, y en la parte central hay una piedad bellísima que está inspirada, o que Daniel Zuloaga se inspiró en la piedad de Daniel Crespi, que está en el Museo del Prado. Podemos ver cómo toda la decoración de esta cerámica pues es de Candeleri. Zuloaga se inspiró en la cerámica italiana, como por ejemplo de la Robbia, y vemos cómo pues, toda esa profusa decoración nos remite, ¿no?, a esa decoración de grutescos, de Candeleri, motivos vegetales, y en la parte de arriba podemos ver el anagrama del Cabildo, ese jarrón con las azucenas, ¿no? Y en la parte central, pues el Cristo de Manuel de Pereira, con ese fondo dorado que de alguna manera pues está sacralizando la escena. Es desde luego un magnífico ejemplo de esa unión arquitectónica y escultórica de la mano de Zuloaga. También hay que decir que Daniel Zuloaga diseña la reja que tenemos, diseña todas las lámparas que tenemos, los candelabros, y es de un virtuosismo tremendo. Fue realizado por Ángel Pulido y es de un virtuosismo tremendo tanto en lo que es el diseño como lo que es en la forja del propio hierro. Ya hemos tenido ocasión de escuchar a Mercedes contándonos la historia de este retablo, en donde se incorporó este Cristo del siglo XVII en un nuevo diseño de finales del XIX, realizado por el ceramista Daniel de Zuloaga. Insisto, lo más importante es entender en este ejemplo cómo el arte católico ha seguido muy vivo durante la época contemporánea. Es cierto que no hay muchos visitantes que quizás se detengan a observar esa azulejería, y en el caso de hacerlo quizás les choque, porque el azulejo es de esos materiales humildes que suelen formar parte de nuestras composiciones artísticas y a los que no les solemos poner realmente mucha cabeza, porque al final somos muchos los que tenemos azulejos en casa y por lo general en las partes menos nobles de la vivienda, en la cocina o en el baño, sin darnos cuenta la riqueza que supone la azulejería, el hecho de ser un material que puede perdurar durante muchísimo tiempo, ofreciendo unos colores siempre muy vivos, no como otro tipo de coloraciones, temples, frescos y demás que se pueden ir apagando, pero que precisamente por esa cercanía de la que disponemos los azulejos no siempre nos paramos a ver cuán hermosos pueden ser cuando forman parte de una composición artística, como es el caso de este retablo hecho para este Cristo del Marqués de Lozoya. Pero lo más interesante está, en cualquier caso,
que sea cual sea el material, y ya digo, el hecho de ser azulejo sin duda influye en que no le miremos con el cariño que a lo mejor podemos ver el resto de retablos de esta misma capilla de los Saldaña de periodos previos. Lo interesante está en, no hemos de olvidar, el arte católico no había terminado en el siglo XVIII con la Ilustración. Sigue habiendo un arte católico notable, destacado durante la época contemporánea, y el ejemplo de este retablo de Zuloaga en esta capilla de los Saldaña de la Catedral de Segovia es un ejemplo sobresaliente de cómo se ha podido seguir haciendo ese arte católico y cómo ese arte católico, a pesar de todo, sigue teniendo una capacidad de creación que no hemos de olvidar, porque, insisto, estas catedrales no solo son increíbles edificios históricos que nos cuentan esa historia de muchísimos siglos, sino sobre todo instituciones muy vivas.